los ministerios, nueva gente, pues esto continúa y seguro va a seguir. Amén. El título que le puse a esa presentación es Recordar es vivir, ¿no? Me lleva a pensar cuando veo fotos así, pues uno recuerda muchas cosas acerca pues de la infancia y de situaciones especiales cuando miras alguna foto. Sí. Yo no sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Pero en lo particular a mí sí. Y bueno, voy a despegar esto. Vamos antes de iniciar con la clase, importante saber qué es lo que pasó la clase anterior, ¿no? Para llevar una secuencia y no como escuela, pero es importante saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de las cartas de Pedro. En este caso, el día de hoy, vamos a hablar de la segunda carta de Pedro. La clase anterior estuvimos hablando de los versículos del 1 al 11, que en este caso David nos ayudó a entender varias escrituras. ¿Y quién era el autor principal de estas cartas? Sabemos que era el apóstol Pedro quien escribió estas cartas, ¿no? ¿A quién iban dirigidas? Anteriormente habíamos visto que la primera carta de Pedro iba dirigida a aquellos cristianos, ¿no? Que vivían, como dice ahí, como extranjeros en regiones de Asiria, Bitinia, Asia y en algunas otras, Capadocia. Directamente, bueno, y el mensaje iba para ellos, para los discípulos. En este caso, en la segunda carta de Pedro, no especifica a qué iglesia, simplemente lo hace de una forma muy, muy general. En resumen general, prácticamente en esa época, el imperio romano era el que tenía sometido, en este caso, a las personas, ¿no? Se sufrían persecuciones, los cristianos, pues, de alguna manera eran maltratados en esa época. También algo que ocurrió mucho es que dentro de esa época, y muy en especial, cuando escribía Pedro la segunda carta, era porque aparecían aquellos maestros con falsas enseñanzas, los cuales pues prácticamente nos llevaban, más bien llevaban a la gente a tener dudas con respecto al evangelio que nosotros conocemos. Pedro nos invitaba a esforzarnos, ¿recuerdan? La clase anterior que David daba hacía énfasis en un llamamiento, en algo que era importante y que daba pues como un consejo, una recomendación Pedro, ¿no? No sé si recuerda a alguien de 7 cosas de las cuales habló David, fundamentos. No sé si alguien quiera comentarme alguno. Agrega tu fe. Ok. Exactamente. ¿Qué? Vamos a verlos aquí. David nos hablaba, y más, hacía énfasis en la palabra acerca de no caer, ¿no? Y a lo que yo me refería en esta parte era afirmar la confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar nuestros malos deseos, además de ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Estas recomendaciones de Pedro que nos daba en los versículos pasados, pues nos garantizaba, o es una promesa de que nosotros no caeríamos, ¿no? Y que tendríamos abierto de par en par las puertas del cielo, ¿es correcto? Creo que ya no se acuerdan. Ok, bueno, es importantísimo recordar esto, hermanos, porque precisamente de esto habla la clase
la clase del día de hoy. Yo sé que algunos vienen cansados, algunos vienen pues con prisa por todas las cosas que traen en sus cabezas, pero el título de hoy se llama Las enseñanzas que conocemos. Realmente, hermanos, yo los invito a que dejen tantito sus pensamientos, que tengan sus preocupaciones y se enfoquen. Es tan fácil hablar de aquello que hemos aprendido y que conocemos, de aquellos fundamentos, sí, que a lo largo de ser cristianos hemos adquirido. Pero a veces suceden situaciones en las cuales esas enseñanzas se olvidan. Tendemos a olvidarlo, y el día de hoy vamos a hablar de Segunda de Pedro, versículo 1, de capítulo 1, del verso 12 al 21. La versión que estoy utilizando es la TLA, y vamos a leer. Dice: por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Nosotros estábamos ahí cuando el Dios trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero, antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Es increíble, hermanos, ver cómo las Escrituras nos hacen vibrar, nos hacen sentir emociones encontradas. Precisamente hoy hablaba con mi esposa que en ocasiones, al estar leyéndonos en lo personal, y a ella nos ha sucedido que de repente pues nos entra una nostalgia tremenda. Quiero pensar que es el Espíritu de Dios que obra en nosotros, pero es increíble ver cómo Pedro decía estas cosas con una fuerza, con una convicción increíble. Y vamos a empezar con el versículo 14. Vamos a empezar con este versículo, el cual nos dice: nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré. Me llevó a pensar en ese momento: ¿quién de nosotros, cuando ya sepamos que nos vamos a morir, vamos a hacer algo similar? A lo mejor no una escritura, pero una carta o algo que ayude a ciertas personas. Estaríamos quizás más preocupados por uno mismo, ¿no? Pensando en a lo mejor cómo aliviarme, ¿no? Leía también un pasaje en esta semana del rey Ezequías, donde le decía Isaías: oye, ¿te vas a morir? Me mandó Dios a decirte que te vas a morir y que no te vas a recuperar de la enfermedad.
Y este rey Ezequías dice que inmediatamente se volvió hacia la pared, ¿no? Y oró al Señor y le dijo: yo te he servido fielmente, tú lo sabes, ¿no? Y dice que lloró amargamente. Yo creo que para nadie la muerte es fácil. Y aún más, digo, la historia de Ezequías fue diferente porque más adelante, pues, Dios permitió que él viviera unos años más, 15. Pero el punto es, cuando nosotros sabemos que tenemos algo terminal, que nuestros días están contados y que lo sabemos, ha de ser muy complicado, hermanos. Muy complicado. Pedro, ¿quién fue Pedro? Todos lo conocemos como aquel Pedro impulsivo, fuerte, enérgico. En teoría, si no me fallan las cuentas, Pedro estuvo 3 años, ya me corregirá David, pero como un discípulo directo, bueno, en este caso de Jesús, desde que él inició en su ministerio, que fue alrededor de los 30, la muerte a los 33, que marca la historia. Dentro de 3 años él estuvo con Jesús. ¿Y quién fue Pedro? Fue aquel discípulo que se atrevía, fue aquel discípulo que a lo mejor pues no sé, su fuerza interna lo orillaba a veces a cometer errores, ¿no? Muchos errores. Jamás me había puesto a pensar cuántos errores cometió Pedro. Pero lo importante, y nos lo decía David hace tiempo, que los errores los tenemos que ver como algo positivo porque nos ayudan a adquirir mucha experiencia. Cuando son tratados con la madurez que deben de ser tratados. En este caso, no cabe duda de que Pedro, al escribir este versículo que dice: nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, lo hace con una madurez tremenda. 3 cosas. Sabíamos quién era Pedro. Sabíamos lo humano que podría ser y nos conmovía. En este caso nos conmueve el corazón. ¿Por qué? Pues porque siempre estuvo al lado de Jesús. Sí se equivocó, se tuvo que arrepentir. Y Jesús lo tenía en una alta estima. Tal es así que le encargó la encomienda a él. Cometió muchos errores, pero era un siervo de Dios muy capacitado. Muy capacitado, hermanos. Al grado de crear estas 2 cartas con las experiencias y vivencias que él tuvo y poder transmitirlas a todas las personas, dándonos fe y legalidad o constancia de que sí se puede vivir bien y que tenemos la oportunidad de algún día estar con Dios. Hizo varias menciones y nos vamos al 12, 13 y 15. Dice: por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Hermanos, ¿cuántas veces nos tienen que decir las cosas y nos tienen que volver a repetir una y otra y otra y otra vez? ¿Ustedes por qué creen que sea que a veces su discipulador le dice: oye, ¿ya oraste? ¿Ya leíste? ¿Estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué creen, hermanos?
olvida. Porque se nos olvida. Por eso es que Pedro hacía énfasis en: yo seguiré recordando siempre todo esto, aun y cuando ya lo sabe. Pero ¿qué hacemos como seres humanos? Todavía hasta nos molestamos, ¿no? Ay, otra vez el hermano. Pues sí, ya le dije que sí, ¿no? En algún momento yo lo pasé y se lo decía aquí: ¿puedo decir tu nombre? Sí, Abelito. Cuando yo estaba estudiando me decía: ¿te vas a comprar tu Biblia? A veces yo ya ni quería ir al estudio. Otra vez me va a decir de la Biblia. No, y sí tenía el medio, no quería yo. Y oye, ¿y tu Biblia? Y ya estaba: ¿y tu Biblia? Ahora yo le digo: a ver, págate la camisa cada vez que subas aquí. Todos los días estoy... Ah, es cierto. Fíjate, Pedro estaba queriéndonos decir que debemos nosotros de insistir. Dice: mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Se sentía responsable de darles a conocer esto. No quería ser egoísta, hermanos. Pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. ¿Qué veo? Un antes, un presente y un futuro. O sea, recuerden, me siento responsable en este momento de transmitir, pero me voy a asegurar de que esto, después de mi muerte, lo escuche también la gente, los hermanos, los discípulos. Qué increíble, ¿no? Pensar en esas 3 etapas de tiempo. Hermanos, hace tiempo yo recibí una retroalimentación y incluso de mi esposa, donde yo les decía que a veces muchos de nosotros traemos el celular y es bien fácil. Incluso no se me acercaron y me dijo: no, pero yo sí le escribo aquí, mira, hasta me lo enseñaron. Y dije: no me lo enseñes. Digo, pues nada más fue una recomendación, a lo mejor no la dije mal. El ser humano, por naturaleza, tiende a olvidar las cosas. Sí. Por eso es que Pedro hacía énfasis en estar constantemente recordando todo lo que tenemos que hacer, aunque nos molestemos. Y ahí lo dice. Los expertos dicen que el cerebro tiene la tendencia a borrar eficazmente lo aprendido. Claro que sí. A veces cuando yo me paro, ya sea David o alguien más o yo, y en este caso llegan y me dicen: oye, a ver, respondan esto, y nos hace una pregunta general, a veces yo no respondo porque no lo leí. Yo no les pregunté ahorita: a ver, oigan, hermanos, ¿en verdad la clase anterior la llevaron a su casa, la estudiaron, la llevaron pues la atesoraron, la reflexionaron, o solo doblaron la libreta y ya la metieron? Nos vemos el miércoles o el domingo. Lo que recibimos como información empieza a desintegrarse a las pocas horas de haberlas estudiado. Se dice que pocas horas después de un solo curso se recuerda el 50%, y después de 48 horas hasta un 95% se pierde, a menos que sea una información que trascienda mucho para el espectador. Hace ya un año, alguien pasaba aquí y nos decía que nos daba unas recomendaciones de que jaláramos nuestro cuaderno, de que anotáramos, de que leyéramos, si se podía escucharlo, hablarlo y practicarlo. No sé si recuerdan, a mí se me quedó grabado muy bien esa parte. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces, hermano,
va a haber consecuencias. No nos quejemos después. Pedro estaba tomando muy en serio que su audiencia recordara la idea inmediata anterior a las 7 claves para nunca caer, hermanos. Todos somos testigos. Entonces, no se vale que nosotros vengamos, oye, es que me está yendo mal. Sí, hermano, pero ¿qué has olvidado? ¿Qué has hecho? ¿En qué te has invertido? ¿Estás siendo espiritual o te estás yendo del lado del mundo? Pedro estaba tomando en serio esto. Y no hay hilo negro que descubrir, hermanos. Él nos da 7 claves. Y nos dice ahí que eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para entrar al cielo. Los problemas cotidianos, las presiones de la vida, la tendencia humana es acomodarse, hermanos. Todos nos acomodamos, y me incluyo, Donde quiera que estamos nos acomodamos después de un tiempo. Sacúdense. Dice aquí que es muy importante que se nos ayude a recordar esto. El discipulado, los cristianos tenemos dentro de la consejería, por así llamarle, practicamos mucho esto, de estarnos recordando constantemente qué es lo que tenemos que hacer, porque si no lo olvidamos. Esta imagen, hermano, agarrados de la mano teníamos hermanos en la iglesia, muchos más cercanos que otros. Hagamos esa unión, esa fuerza. Una clase pasada hablábamos de somos un pueblo unido, somos sacerdotes del rey, al servicio del rey, perdón. Y es importante considerar que dentro de la consejería del discipulado siempre tenemos que estar constante repitiendo las cosas básicas, los fundamentos que necesitamos saber para no perdernos. Y como Pablo y como Pedro, aceptarlo con madurez, hermanos, con mucha madurez. ¿Cuál es la realidad, hermanos? ¿Cuál es la realidad? Hay 7 cosas que aquí quise, no es de que quisiera, que creo que son importantes. Y la primera habla de que en ocasiones olvidamos trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado trabajar en nuestro carácter? No necesariamente tiene que ser como yo, este enojón. ¿Cuántas veces hemos dejado de trabajar? ¿Cuántas veces, hermanos, los que discipulamos, hemos permitido que el pecado permee a través de los hermanos? Ay, pues para que no se vaya a enojar, ¿no? Pues ya sí me la llevo más tranquila. Ya le dije un par de tiempo y ya. Hermano, sabemos lo que es pecado. Entendemos que a los ojos de Dios eso no es válido. Esto viene dentro del estudio de pecado, el carácter. Otro punto que se olvida es la necesidad de adquirir conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado? Oye, ¿cuál Biblia lees? No, pues Dios habla hoy. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto tiempo llevas? No, pues, sí, ya unos buenos años. ¿Y qué más? ¿Qué más? Al día de hoy, hermanos,
El hecho de que no queramos aprender más de Dios es responsabilidad nuestra. La misma iglesia nos ofrece capacitación a un costo accesible y a lo mejor acoplándose a nuestros tiempos. Y nosotros mismos tenemos la herramienta, pero muchas veces no le invertimos tanto tiempo porque sabemos que nadie nos dice nada y nos acomodamos. Ah, sí, está bien, ya leí mi pasaje, ya con este, está bien. Otro punto es olvidar la importancia de crecer en dominio propio. ¿Cuántas veces ha habido rencillas? ¿Cuántas veces no dominamos ese enojo, esa ira que a veces sale? ¿Cuántas veces peleamos? No, pues yo no le hablo a aquel hermano. No, ¿cómo crees? Ni me habla. Ya lo saludé y ni me habla. Eso no aplica aquí ni debería de aplicar. Yo mismo he tenido que ir a pedirle perdón a varios hermanos de aquí porque no he sabido controlar mi dominio propio. Y quizás he olvidado la importancia de crecer en dominio propio. Olvidar el valor de la perseverancia incondicional. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos? Es que no entiende el hermano, ya le dije y no hace caso. No, cámbiamelo de discipulado. No, ya. Qué fácil. Oye, ¿por qué no profundizas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no ves todo el contexto? ¿Cuántos de nosotros olvidamos alimentar la devoción de Dios hacia Dios? ¿Cuánto? ¿A cuántos les ha pasado que se levanta uno tarde por X situación y de repente dice, faltan 10 minutos, Señor, mira, te doy gracias, pero en el transcurso del día me pongo a cuentas contigo, ¿cómo ves? Muchas veces dejamos de hacer lo básico, como orar, como leer, pero eso sí, queremos estar bien espirituales. Y dicen, no, pues yo estoy bien espiritual. Hermano, si no tenemos claro los fundamentos básicos, es difícil poder tener resultados. Y aún más va a ser difícil el día que nuestro Señor Jesucristo venga y nos diga, ahora sí, pásale, vamos a ver cuáles son tus resultados. Olvidar la importancia de amar a los creyentes. Esta foto, hermanos, cuando la puse me quedé viéndola un ratote porque me imaginaba como cuando pues nosotros, como soldados al servicio de Dios. Y si se dan cuenta, está un poco doblado, llevan a alguien que quizás a lo mejor ni pueda caminar. Y muchos de nosotros así sucede. Todos los días salimos a una batalla allá al mundo. Y de verdad que a veces regresamos cojeando, regresamos pues malheridos por todas las circunstancias. Pero algo importante, hermanos, es que tenemos que tener bien presente y no olvidar el amor hacia nosotros mismos. El hablarle al hermano, oye, ¿no vino a la reunión? ¿Ya le hablaste? A lo mejor está pasando por una situación complicada. Esas cosas se olvidan, hermanos, y nos hacen insensibles. Y por último, olvidar el amor es la
olvidaron que el amor es la cualidad más importante. Yo puse esta imagen representando a quien ustedes ya conocen. Lo hacemos cada domingo, conmemoramos ese amor que Él nos transmitió y ese ejemplo. Eso debe prevalecer, hermanos, pero es difícil porque si se nos olvidan esas cosas básicas, lo que va a suceder es que vamos a descuidar nuestra fe. Y al descuidar nuestra fe, va a haber consecuencias muy graves. Versículo 16, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Pedro estaba dando validez y testimonio del Evangelio. Es increíble ver cómo él, a través de esos 3 años o el tiempo que haya estado con Jesús, pudo recabar tanta información, pudo llegar a esa madurez, la cual lo llevó a escribir esto y a transmitirlo a ti y a mí. Fue un testigo presencial. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la transfiguración, pero en esta escritura habla, nosotros estábamos allí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Vayámonos a Marcos 9:2, verso 9, la transfiguración. Dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Es increíble esa escritura. Imaginarse en ese momento a Jesús, Moisés, Elías, y de repente escuchar la voz de Dios. De verdad que yo la leí y me quedé pues anonadado. No imagino la escena increíble de Pedro, ver ese momento. Dice aquí que él les quería hacer una tienda a cada uno, pero que no sabían qué decir porque estaban tan asustados. ¿Qué pasa? Yo creo que nadie en la actualidad que haya existido ha presenciado eso. Sí, así es. De verdad que es un privilegio que así haya pasado para ellos. Pero ¿qué creen, hermanos? Que para nosotros también lo es.
En el versículo 20, en Juan 20, 29, Jesús le dice a Tomás: creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. Y hablaba de él, hablaba de Jesús. Al día de hoy, hermano, yo me siento privilegiado de estar aquí, y yo creo que tú también, porque ambos confiamos en Jesús, ambos confiamos en Dios, aunque no lo hemos visto, como quizás Pedro lo vio y los otros apóstoles. Sabemos que Él existe, sabemos que Él está, y que a lo mejor en distintas formas, en distintas personas se ha representado y nos ha transmitido ese amor del cual nosotros buscamos. Amén. Yo he sido testigo de que eso ha sucedido en mi vida, de que han llegado personas que ni siquiera conozco y que nos hemos sentado a platicar y me han dado una gran lección, y de repente se espuma todo. Por arte de magia, cada quien se va como desconocidos, pero te quedas con un gran aprendizaje por la sabiduría que trae, simplemente inspirada por Dios, hermanos. Por último, del verso 19 al verso 21, dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron asignados por el Espíritu Santo. Hermanos, toda la escritura es increíble. Esto, grábenlo en su corazón, en su mente, en su ser, en donde ustedes quieran. No lo olviden. Pedro, mostrando un gran amor hacia todos nosotros, todavía dice: por favor, préstenle atención a este mensaje. No al mensajero, dice, al mensaje. ¿De quién? Hablaba de los profetas que anunciaron. Pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. No hay hilo negro que encontrar, hermanos. Aquí no vamos a encontrar el hilo negro. Las cosas están ya establecidas. Solo es cuestión de que quieras hacerlo, de que desees hacerlo y dejar tu comodidad y empeñarte. Les pasé el video que a lo mejor no lo percibieron todos bien. Hay muchas cosas que a veces dejamos de hacer, hermanos. Nos acomodamos, nos es más fácil. Dice aquí también que deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Yo no me puedo parar aquí y decirles: esto es así porque yo lo creo. ¿Qué cuentas le entrego a Dios? La palabra habla por sí sola. Dice: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pablo lo decía en otro pasaje en Corintios. Hubo un hermano que fue a compartir hace una semana a Cuautla y platicaba con él y le compartió una escritura donde les decía Pablo a esas personas, a sus hermanos, que pues él no llegaba con discursos pues elegantes, no por decir así, sino que solamente hablaba con el corazón. ¿Por qué? Pues para que no lo vieran a él,
para que lo que permeara a través del mensaje fuera el Espíritu Santo en cada uno de ustedes, hermanos. Así es que no me vean a mí, no vean a Miguel, el error, si tartamudeo, si brinco para atrás, si brinco para adelante. Vean la Escritura, reflexionenla, llévenla a sus corazones, estudienla, prepárense, hermanos. Ayudemos, porque debemos estar preparados para ayudar a la demás gente. Conclusiones, hermanos. Recordemos lo que ya sabemos. Muchos de nosotros tenemos más de 20 años en la iglesia. Algo que a lo mejor tenemos que analizar es y pensar, ¿hemos concluido un estudio completo? Si no hemos concluido un estudio completo o no hemos ni siquiera participado, aguas. Posiblemente se te esté olvidando y tengas que recordarlo. Asegúrate de adquirir y atesorar la palabra de Dios y también las relaciones con tus discípulos, en este caso con nosotros mismos, ¿no? Atesóralas, porque nadie te va a dar un consejo que te lleve a la maldad. Así es que si el día de mañana te dicen, oye, ya no traigas gorra y ni vengas de short, mejor vente con un pantaloncito, no creas que te lo van a estar diciendo como a mí, de mala onda, ¿no? Te lo van a decir con un buen consejo para tu bien. Desarrollemos esas cualidades que menciona la Biblia, o en este caso Pedro, de no caer. Desarróllenlas, hermanos. Están presentes, solo es que ustedes quieran, y me incluyo, para poderlas llevar a cabo. Seamos útiles y productivos. Estar activamente sirviendo nos ayuda mucho, hermanos. No seamos egoístas. Hay mucho trabajo allá afuera. Hay mucho trabajo incluso dentro de la iglesia. No sean egoístas, hermanos. No descuidemos los fundamentos y las enseñanzas básicas de Dios. Sigamos instruyéndonos en la palabra de Dios. Bien lo dice el primer estudio. La palabra. A ver, alguien así rapidísimo, dígame. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, educar. Estemos capacitados, ¿no? Así es. Ok, ya se nos olvidó. Recordemos, hermanos, recordemos esas enseñanzas. Necesitamos recordar todas esas enseñanzas que hemos adquirido a lo largo de nuestra preparación como cristianos. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Miki. Gracias.